noches, mis amados, al Señor les bendiga, ¿cómo están? Abran sus Biblias en Romanos capítulo 8. Este sería el cierre, la conclusión de la última clase. Practiquemos lo que predicamos. La palabra de Dios, el Señor dice que a través de su palabra alcanzamos la salvación, a través de la predicación del Evangelio. Pero también Jesús dijo que esta misma palabra condenará. Esta misma palabra que salva, condena. Por eso, a la hora de exponernos a las Escrituras, ya sea en una reflexión, ya sea en una predicación o en una enseñanza, como en este caso, debiéramos poner a nuestro corazón temor de Dios. Porque realmente como pastor veo situaciones de personas que aún no han entendido. Personas que todavía siguen jugando con Dios. Y realmente es un llamado de atención a esto porque es crónica de un fin anunciado. El que sigue jugando con Dios, el que sigue tomando las cosas de Dios liviana, realmente va a tener que rendir cuentas al Señor. Por eso llamo a esta reflexión, ¿no? Vamos a ponernos a estudiar la palabra, pero que no solo sea para acuñar conocimiento, que no solo sea para decir, bueno, sé esto ahora que no sabía, puedo enseñarlo, sino que sea realmente para que esto nos haga recapacitar y nos haga ver cuán maravillosa es y cuán grande la obra del Señor en la cruz por nosotros. Todo esto tiene que ver con eso. Lo que estamos estudiando es el Evangelio, lo que estamos estudiando es el libro de Romanos, que nos muestra, nos mostró desde el principio del capítulo 1 nuestra condición, nuestra maldad, nuestra situación, cómo estábamos lejos de Dios. Y cómo su gracia, aún a través de su gracia que nos salvó, Pablo dice, miserable de mí, ¿no? Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, ¿no? Entonces, realmente es un mérito poder hacer el esfuerzo de estudiar, pero también es una forma de adorar a Dios. Es una forma de darle gracias por este momento para poder considerar su palabra. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y ahí está, ¿no? Dice una versión más antigua, o mejor dicho, una traducción, los que existen. Esa palabra, esa frase, los que son, lo cambia por los que existen, según la carne. O sea, su existencia, su razón de vivir, su pensamiento, es la carne. Se fijan la mente en las cosas de la carne. Pero los que existen de acuerdo al Espíritu, fijan la mente en las cosas del Espíritu. Y allí es donde cada uno debe probar su corazón y debe analizarse si realmente desde que hemos tenido la reunión del domingo hasta el día de hoy, que ya estamos a martes, el Espíritu Santo nos sigue hablando, nos sigue exhortando, nos sigue convenciendo a que debemos volver, aunque nos queremos derrapar, queremos salir del camino, debemos volver. El Espíritu Santo nos llama a volver. Si te pasa eso continuamente, a la hora de que vos querés dar rienda suelta a tu carácter, a tu carne, y te acordás que sos cristiano, ¿no? Como dice el meme, ¿no? Si te acordás que sos hijo de Dios y se te pasa, ¿no? Eso es una buena señal. Esa es una señal de que el Espíritu Santo está morando en tu vida y que existís de acuerdo al Espíritu. El siguiente doblete predice las implicaciones de cada decisión. El pensamiento, el versículo 6, de la carne es muerte, el pensamiento del Espíritu es vida y paz. Y ahí es donde analizamos cuál es el pensamiento que tenemos. ¿Cuál es el pensamiento recurrente? ¿No? Por eso dice Pablo en otra epístola, en esto pensad, ¿no? En lo que es puro, honesto, lo que es de buen nombre, ¿no?
Porque el ocuparse de la carne, dice las Escrituras, versículo 6, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que, ¿qué es un pensamiento carnal? O sea, ¿qué quiere decir eso de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa? ¿Qué nos está enseñando aquí Pablo? Como siempre, permitimos que las Escrituras interpreten a las Escrituras. Esa es es una regla de la hermenéutica. Yo no necesito otro libro, no necesito a un hombre, no necesito otra cosa para interpretar las Escrituras, sino que necesito la misma Escritura para interpretar a la Escritura. En su autorretrato, ustedes recordarán la imagen del retrato de la Galería de Arte, ¿no? Pablo describe en doloroso detalle lo que es vivir conforme a la carne. Oscuro, sufrido, luchado, atormentado inclusive. ¡Ay, miserable de mí! La vida conforme a la carne puede incluir una pecaminosidad desenfrenada. Si nosotros le damos rienda suelta a la carne, es un caballo desbocado. Después de todo, la carne es hostil a Dios. La carne se rebela a Dios, no quiere saber nada con Dios, no quiere atender los estatutos de Dios. Antes de que recibiéramos su gracia y antes de que el Espíritu entrara a residir, a morar en nuestra vida, la carne solo anhelaba el mal. Si no, saquen la ventana y miren hacia afuera. O sea, de continuo el mal. Lo dijo el Señor en Génesis, ¿no? Que el pensamiento del hombre es de continuo el mal, por eso he decidido raer al hombre de la faz de la tierra. Y yo creo que si vos me preguntás a mí cómo está la condición humana hoy comparada con los tiempos prediluvianos, está peor. Y vez pasada, predicábamos el domingo de que a mayor multiplicación el crecimiento de la población mundial, mayor maldad multiplicada, ¿no? Mayor tecnología, mayor medios para la maldad. En consecuencia, se ha sabido de creyentes que se abandonan ellos a hacer el mal por varias razones. Algunos espectadores sugerirán que no eran creyentes al momento. Eso es como un escaparate para algunos, decir, no, si un cristiano que comete maldades y de repente derrapó, de repente se salió del camino, nunca fue cristiano. Eso es fácil decirlo, pero no es así. Porque la apostasía el chiste de la apostasía es que es alguien que se vuelve atrás cuando estuvo dentro. El ejemplo que se da es como el divorcio. Un soltero no se divorcia alguien que estuvo casado, que estuvo unido. Pero solo podemos especular. He estado cerca de personas de quienes tenía razonable certeza que eran creyentes genuinos. Creo que el domingo lo preguntaba casualmente a la congre, ¿no? Que si conocieron gente que yo conocí gente que hasta sirvieron al lado mío. Yo hice programa de radio por muchos años, por 10 años hice programa de radio y tuve gente al lado mío que eran Spurgeon, eran el apóstol Pablo. Y hoy están perdidos. Que por una temporada se han comportado como cristianos, pero ahora se comportan como demonios. Realmente. En ese momento yo decía, esta persona, si hoy suena la trompeta, nos vamos al cielo. Pero hoy si vos me preguntás, y la misma persona te digo, no, hoy se va al infierno si no se arrepiente. En este pasaje, sin embargo, Pablo parece describir algo mucho más común en la experiencia del cristiano. El creyente existe de acuerdo a la carne cuando trata de ser justo, esforzándose más. O sea, el vivir, el pensar, el existir en la carne es eso, es tratar de vivir una vida en santidad, una vida de integridad, una vida justa a través de la carne, con los esfuerzos humanos, y eso es pecado. Si ustedes recuerdan nuestro estudio del capítulo 3, versículo 23, la ilustración de la competencia del salto en alto, ¿recuerdan? Que se esfuerzan por saltar. ¿Alguien se acuerda? ¿Me hace seña?
¿Se acuerda de eso? Que los que querían saltar para llegar más alto, los saltos en alto, ¿se acuerdan? Sí, Jennifer se acuerda, perfecto. Santiago también. Y que de repente vos pasás arriba de un avión y decís, pobre gente, se está esforzando por querer saltar alto y ni van a llegar. Los que se entrenan más, esperando saltar al cielo por sus propias fuerzas, se quedarán lejos, lejos, lejos. Por más alto que lleguen, por sus propios medios nunca alcanzarán llegar al cielo. Y esa es la manera de pensar de la vieja naturaleza. El sistema del mundo dice, ayúdate que Dios te ayudará. La gracia declara, todos los seres humanos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Bueno, eso más o menos es lo que vimos, la última, esa es el cierre de la última clase que tuvimos, y hasta ahí fue la clase del 3 de septiembre de 2024. Bien, el pensamiento carnal puede tener ideales nobles y deseos admirables, no vamos a decir que no, eso no quita que el hombre en su naturaleza tenga cosas ideales nobles. Sin embargo, también es egoísta hasta la médula, y de eso les animo a que no se pierdan la enseñanza del día miércoles que tenemos culto presencial, y hablaremos sobre esto, ¿no? ¿Cómo sirvo a Dios? ¿Sirvo a Dios como un esclavo para Dios, o sirvo para hacerme ver? ¿O sirvo para autosatisfacción? Yo hago esto y preparo esto, invierto tiempo, dinero para que salga perfecto porque yo quiero que salga bien, entre comillas, para Dios. Y en realidad eso está lleno, eso está en la carne, eso está lleno de egoísmo, hasta la médula. El pensamiento carnal presume lograr objetivos santos sin Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Creo que a todos, a los 42 que estamos aquí, nos ha pasado. De creer que porque hicimos algo bueno, o porque cumplimos con lo que teníamos que hacer en la iglesia, hoy canté, hoy toqué, hoy prediqué, el pastor dice, hoy me siento realizado, pensamos que hemos logrado objetivos santos, cuando lo hicimos para satisfacción propia. ¿Cuántas veces nos ha pasado, no? Por eso el Señor aún le dice a aquellas personas, miren, hicieron lo que tenían que hacer. Agradezcan que son siervos inútiles. O sea, más bajo no te puede poner el Señor, ¿no? El pensamiento carnal presume lograr objetivos santos sin Dios. Rechaza la gracia de Dios a favor de su propio albedrío. Su propia manera de pensar, su propia manera de decir, su propia manera de actuar y su propia capacidad de hacer el bien en sus propios términos. Yo dispongo de esto que es de Dios a mi manera, yo hago con esto como yo quiero, y a mi tiempo y a mi forma, ¿no? El pensamiento carnal se deja convencer por la filosofía de hombre o mujer que se hizo a sí mismo. ¿Recuerdan ese ejemplo también que les daba? Personas que con mucho esfuerzo lograron llegar y ellos dicen, bueno, llegué hasta aquí porque yo me quemé las pestañas estudiando, o porque me rompí el lomo trabajando, o porque muchas cosas, ¿no? En tanto que el individualismo tajante y una actitud de yo puedo hacerlo, puede ser bueno para los negocios. Sí que puede ser, o sea, una persona así es pujante, tiene deseos y pasión por lo que hace para lograr un objetivo. Pero puede ser bueno para los negocios, puede ser bueno para el trabajo, una persona que se levanta temprano y que hace y se esfuerza y hace el doble de lo que tiene que hacer y gana más, perfecto. Pero para la vida espiritual eso es muerte. Eso es carne. Y déjenme, aguanten, no se salgan de la enseñanza, porque yo no creo que después vuelvan a escuchar después. No, después lo escucho. Traten de aguantar porque Dios nos está hablando. Y nos va a revelar y a develar muchas cosas. ¿Por qué? Pueden ser buenas motivaciones, pero si no es en Dios es muerte. Y te deja en una condición miserable. Porque después, el que hace muchas cosas en la carne, después busca los aplausos y se siente miserable sin los aplausos, sin el reconocimiento.
por bien intencionadas que pudieran parecer, la carne. Nunca debemos olvidar que la carne es hostil ante Dios. Porque la carne, antes de la salvación, odiaba a Dios. Porque vivíamos, como dice el tango, ¿no? Revolcados en el lodo, ¿no? En el pecado. Por consiguiente, somos necios al pensar que la carne cooperará ahora en algo bueno. No, que ahora como soy cristiano y a la carne ahora la visto bien, la baño, le dejé el alcohol, el tabaco, y ahora soy mejor persona. Entonces yo con la carne... No, la carne no puede cambiar nada. A la carne hay que dejarla atrás. Vamos a seguir leyendo 8, 9 al 11. Y lo leo en esta versión Biblia en lenguaje sencillo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. 10. Por culpa del pecado, sus cuerpos tienen que morir. Pero si Cristo vive en ustedes, también el Espíritu de ustedes vivirá, porque Dios los habrá declarado inocentes. 11. Dios resucitó a Jesús y Él también hará que los cuerpos muertos de ustedes vuelvan a vivir, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto Dios lo hará por medio de su Espíritu, que vive en ustedes. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Bueno, esto significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Repito, cada creyente tiene el Espíritu Santo. Es equivocado dividir a los cristianos entre los que son llenos del Espíritu y los que no son llenos del Espíritu. Porque antes nos catalogaban así. Hermano, usted habla en lenguas, usted muestra evidencia, si no, no sé en dónde, en el limbo está, no sabe. Va a la iglesia, ama a Dios, pero como no habla en lenguas, se está perdido, ¿no? No, si una persona no está llena del Espíritu Santo, entonces no es cristiana, así de plano. O está lleno del Espíritu Santo o no está lleno del Espíritu Santo. Porque Dios no es un líquido que se derrama en gotas. Cuando vos te rendís a Cristo y te arrepentís de tus pecados, te inunda el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos se pierden de vivir una vida cristiana en plenitud constante del Espíritu porque no son llenos del Espíritu como lo ordenó Pablo en Efesios 5:18. O no tienen experiencia de lo que Jesús habló cuando describió los ríos de agua viva que fluyen desde adentro, que correrán como ríos de agua viva, de Juan capítulo 7. Claro, surgen preguntas. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu? ¿Te ha llevado el Espíritu a Jesús? ¿Te ha puesto el Espíritu, hablo del Espíritu de Dios, el deseo permanente de honrar a Jesús? ¿Te conduce el Espíritu de Dios a ser como Jesús, cada día más como Jesús? Dice el texto, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. ¿Qué significa esto? Bueno, ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre, es el cuerpo, está muerto. Pero el Espíritu Santo vive y reina y vivirá, y su salvación aún por medio de nuestros cuerpos mortales de la resurrección. O sea, la vida salvada, la vida nueva, la vamos a vivir a través de este cuerpo. No es que el alma va por un lado y la carne va por otro. No. No solamente nosotros estamos en Cristo, como dice Romanos 8:1, pero Él también está en vosotros. O sea, es un ida y vuelta. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros. Y ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo, es decir, el viejo hombre, tuvo que morir ese cuerpo cuando Jesús entró a tu vida. ¿Se entiende, no? El cuerpo, o sea, la carne, antes estaba vendida al pecado. Antes nos deleitábamos en el pecado, ahora ya no. El Señor nos hizo libres del pecado. Pero también esa libertad nos da el poder de elegir si seguir acariciando el pecado con el peligro de derrapar y ya desbocarnos, o hacer caso a la voz del Espíritu. Por eso les decía al principio que escuchar una enseñanza como esta, yo sé que venía fuerte, nos compromete, amados,
No es para hacernos ver y para decir, ahí estuve presente, póngame en la lista, sino que te expones a la palabra y eso te lleva a un compromiso, ¿no? ¿Está obrando el Espíritu Santo permanentemente en tu corazón? Y esto no sucede solamente el día del sermón, en la conclusión del sermón, ¿viste? Cuando el pastor dice termino con esto y termina el llamado, ¿no? El llamado a la reflexión, al arrepentimiento, a renovar los votos, etcétera. Sino todos los días, si es también que estamos expuestos a la palabra. Si es que abrimos la Biblia en algún momento del día, si es que ponemos la radio o una alabanza que hable de escritura, eso todo el tiempo nos está apuntalando hacia la nueva vida y abandonar al viejo hombre. Pablo les recuerda a sus lectores que ya no están engañados por el pensamiento carnal, sino que han adquirido la capacidad de pensar y elegir como resultado de su libertad en Cristo. ¿Te das cuenta? El Espíritu de Dios les ha dado libertad. El Espíritu de Dios te hizo libre. Amén. Por eso cantábamos antes, ¿dónde está el Espíritu de Dios hay libertad? Y cantábamos libertad, libertad, pero no entendíamos bien qué era, ¿no? Ahora sí entendemos un poco más qué es la libertad. El Señor nos dio la llave, el Señor nos dio el poder de la decisión. De manera interesante, Pablo condiciona esta seguridad limitándola a los que han recibido la gracia por fe, no es para cualquiera. Por consiguiente, todo lo que el apóstol enseña respecto al creyente no se aplica a todos en general. Es más, muchos de su instrucción parece sin sentido para los que no están en el Espíritu. Claro, el que no está alineado, el que no está conectado con Dios y su palabra, esto le parece extraño. Es más, no, esto no es para mí. Como me dijo alguien, yo quiero el poder, yo quiero sentir la presencia. Lo único que le interesaba es sentir la presencia, pero no cambiar su vida, ¿no? Un maestro de la Biblia lo ilustró así, escuchá. 2 hombres, cada uno acompañado de un perro. ¿Cuántos tienen una mascota? Acompañado de un perro, se encuentra en un camino, en el campo, y empieza a conversar con la otra persona. El hombre se encuentra cada uno con su perro. Y los perros se tocan las narices, ¿viste? Que ellos se olfatean y empiezan a comunicarse en idioma de perros, porque también ellos tienen su lenguaje, ¿no? Y tal vez tienen alguna manera de decirse que hay un rastro de conejo o de paloma por ahí entre los matorrales y salen juntos a la carrera, ¿no? Regresan a sus amos y oyen el sonido de la conversación que tienen lugar estos 2 hombres, los amos de los perros, pero no tienen ni el más remoto conocimiento de su significado. Ellos comprenden que hay calma, bonanza, que están conversando, que está todo bien, pero no tienen ni idea de lo que están hablando. Ya que estuvieran hablando de física cuántica, atómica o el precio de la bolsa de papas, los perros no podían saber qué es lo que estaban hablando. Ahora bien, ¿qué perro conocería las cosas del perro si no fuera por la naturaleza del perro que está en él? Incluso así, las cosas del hombre no las conoce ningún perro, pero el espíritu del hombre puede entenderlas. Porque así como el perro puede entender al perro, pero no puede entender al hombre, el hombre puede entender al hombre, pero nunca puede entender a Dios. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, con el Espíritu Santo es esa conexión de espíritu a espíritu. Por eso el Espíritu Santo se conecta con nuestro espíritu. Un abismo llama a otro abismo, ¿no? La conexión con el Espíritu de Dios, porque Dios es espíritu, Dios no es materia, Dios no tiene, como bien enseñaba la vez pasada, tremenda enseñanza de nuestro hermano Ángel Rodríguez, no hay nada que lo pueda contener. Entonces, nosotros no pudiéramos tener una conexión carnal o emocional, si querés. La emoción tiene que ver con el alma. Algunos captan a Dios o pretenden captar a Dios con el alma. Ay, sentí el escalofrío, sentí como un frío, un calor que me entró. Sí, es posible, pero eso no es la plenitud de Dios.
Romanos 8, 12 al 13. Por eso, hermanos, ya no estamos obligados a vivir de acuerdo con nuestros propios deseos. Si ustedes viven de acuerdo a esos deseos, morirán para siempre. Pero si por medio del Espíritu Santo ponen fin a esos malos deseos, tendrán vida eterna. Más claro imposible, ¿no? Debido a que el Espíritu vive en nosotros, debido a que tenemos acceso a la mente de Dios, tenemos una obligación. Repetí conmigo sin abrir el micrófono, tenemos una obligación. Suena como trabajo, ¿verdad? Algunos teólogos enseñan que el sacrificio de Jesús a nuestro favor como que nos deja en deuda con Él, como que estamos en deuda, quedó ahí pendiente algo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Estamos en deuda con el Señor? Interesante pregunta, ¿no? Porque si vos estás si alguien tiene deuda con el Señor, más vale que pague, pues si no, va al infierno, ¿no? No, si hay deuda con Dios, más vale pague. Estos teólogos proclaman que si bien su dádiva no tiene precio, bueno, es invaluable, ¿no? Y jamás se puede pagar, tenemos con Él una deuda, pero es una deuda de gratitud, porque nunca podremos pagar por la salvación tan grande. Y esta deuda demanda nuestra completa devoción a hacer buenas obras hasta que muramos, o quizás más. Bueno, es una forma de pensar, ¿no? Que tenemos, por lo que hizo el Señor por nosotros, sí, tenemos una deuda de gratitud, sí, compro. Y bueno, entonces tenemos que hacer buenas obras hasta que muramos, porque tienen que ser sí o sí, para tratar de devolver al Señor por lo que Él hizo. Amados, ese pensamiento es un disparate. Pensar que nosotros, pensamos y decimos, tengo una deuda con el Señor por lo que Él hizo, bueno, a partir de ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, no faltaré jamás a la iglesia. Bueno, el día que faltaste rompiste el pago, entonces estás perdido. Y más de uno aquí en esta sala está recontra perdido, porque congregue cuando quiera, ¿no? Bien, la obligación, amados, en efecto, no es para hacer buenas obras por Dios. Tenemos una obligación, pero no es para hacer obras buenas por Dios. Repito, tenemos una obligación, pero no es para hacer obras buenas por Dios. La obligación, y ahí va, agárrense, abrochen los cinturones, es permitir que el Espíritu Santo haga buenas obras a nuestro favor, por medio de nosotros, para que lleguemos a ser más semejantes a Cristo y participemos de las bendiciones que le pertenecen, porque todo es de Él. ¿No es grandioso eso? O sea, dejar, amados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creo que ya lo dije en otra clase. ¿Qué tenemos que hacer? A ver si alguien tiene la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Lo pueden escribir, lo pueden decir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Saben qué tenemos que hacer? A ver. Vivir en obediencia. ¿Cómo, Ceci? Obedece su palabra. Bien. Bueno, sí, en consecuencia. Pero lo que tenemos que hacer, amados, es nada. Y en consecuencia, obviamente, recibir la directiva del Espíritu Santo y obedecer, es lo que dice Cecilia. La obligación es permitir, sí, ya hemos creído, por eso somos salvos, pero la obligación es permitir que el Espíritu Santo haga buenas obras a nuestro favor, por medio de nosotros, para que lleguemos a ser semejantes a Cristo y participemos de las bendiciones que le pertenecen a Él.
Pablo enseñó esto, por ejemplo, en Éfeso, en Filipo, en Colosenses, en Tesalónica y tal vez en otros ciertos lugares entre Jerusalén y Roma en su caminar, que no está escrito eso. A los Efesios les escribió, Efesios 2, anótalo, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea, amados, no es ideas nuestras, no es yo voy a hacer esto porque Dios me salvó o estoy en deuda con el Señor, ¿no? No, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu y caminar por esas obras que Él preparó. A los filipenses les escribió, en el capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que hay una obra perfecta que Él comenzó en nosotros, en la cual nosotros debemos permanecer en ella. Una de las maneras, amados, una de las formas, si ustedes quieren que les dé un ejemplo práctico, es permanecer en la iglesia. Permanecer fiel. Allí, en el cuerpo, conectado, a pesar de que somos imperfectos, de que un día, bueno, pasa esto, pasa lo otro, cuestión de caracteres, que el Señor, algunos maduran más pronto, otros llevan años sin madurar, y bueno, Pablo habla de tener paciencia, de animar a los ociosos, etcétera, ¿no? Pero amados, esa es una señal. Por ejemplo, voy a tirar agua para mi molino, permanecer en esta enseñanza, en esta serie de enseñanzas. Porque acá hay pastores que son pastores que ya conocen la palabra, pero todavía tienen la humildad de seguir aprendiendo. Algunos ya se la dan muy por superado, ya creen que saben todo, ni participan. Bueno, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué usa el Señor para perfeccionar? Bueno, su palabra. El Espíritu Santo usa su palabra, no otra cosa. El Señor ha preparado de antemano buenas obras para nosotros. Él tiene el deseo y la capacidad de prepararnos para esas buenas obras. Lo mejor de todo es que ha prometido hacer que se cumpla lo que Él ha determinado. Nuestra única responsabilidad, nuestra única obligación, ¿sabe qué es? Es permitírselo. Si lo hacemos, vivimos. Si no lo hacemos, nos entregamos a un camino de muerte. Y entonces nuestro fin inevitablemente es una existencia sepulcral y miserable, con peligro de perderse. Entonces, este tipo de reflexiones de la palabra de Dios a mí me lleva a pensar, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Entonces nos pone contra la espada y la pared, nos pone una sola puerta, nos pone un solo camino, no hay otras alternativas, no hay puertas laterales, es esto. Entonces por eso, humanamente, cuando uno empieza a estudiar, qué difícil es ser cristiano, no es tan fácil. Claro que no es fácil, pero no es imposible porque es a través del Espíritu Santo. No es a través de la carne, no es a través del esfuerzo, no es a través de decir, bueno, a partir de ahora me voy a portar bien. Son cristianos, Alberto Cortés le llamo yo, ¿no? A partir de mañana empiezo a congregar, a partir de mañana empiezo a buscar a Dios. No, y nunca llega el mañana. Porque es en la carne, porque no han rendido su vida al señorío de Cristo. Seguimos, 14 al 17. Todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí está la respuesta, ¿no? Todos los que viven en obediencia, lo que decía Cecilia, todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. Porque el Espíritu que Dios le ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el Espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá, Abba Padre, dice la versión clásica. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu, es lo que le dije recién, y nos asegura que somos hijos de Dios. Y como somos sus hijos, tenemos derecho a todo lo bueno que Él ha preparado para nosotros. Todo eso lo compartiremos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que recibirá.
Pablo ha enfocado lo negativo, diciendo lo que no hay que hacer. Bastante, se enfocó bastante en eso. Ahora rápidamente pasa a lo positivo. En cada uno de los 4 versículos que siguen hallamos un beneficio práctico de vivir en el Espíritu, o sea, del versículo 14 en adelante. El primer beneficio, si quieren ustedes son rápidos para anotar, es dirección práctica de Dios todos los días. Ese es el primer beneficio. Dirección práctica de Dios todos los días. Con frecuencia se usa este texto para respaldar la noción de que los creyentes recibimos mensajes verbales o no verbales del Espíritu que nos dice qué decisiones debemos tomar o qué hacer a continuación. Déjame darte un ejemplo. En los años 90, la década del 90, esto yo lo viví muy de cerca, aunque nunca, la verdad, nunca me cerró esa doctrina. Un predicador escribió libros sobre el Espíritu Santo, uno se llamó La Unción, el otro se llamó Buenos Días Espíritu Santo, y todo el pueblo, o sea, casi todo el pueblo cristiano, sobre todo de corte carismático pentecostal, se volcó a esto, y estaban todos, o sea, entraban a la panadería, ¿no? Ahí estaba el exhibidor de medialunas, de grasa y de manteca, y decían, Espíritu Santo, ¿qué llevo hoy? ¿No? Entonces le consultaban al Espíritu Santo qué medialunas si eran, o qué manzanas, si verdes o rojas. Y todo era así, todo era ya un misticismo, Satanás trabajó con esto, ¿no? Esta falsa doctrina para desvirtuar la imagen de Dios, ¿no? Desvirtuar la persona del Espíritu Santo, de realmente cuál es la obra del Espíritu Santo. Y esta no es la enseñanza que Pablo nos está dando aquí, por eso estamos estudiando. Eso en realidad se queda corto con la promesa del nuevo pacto. Como aprenderemos hacia el final de este capítulo, el Señor hará algo mucho más profundo que eso, mucho más útil que susurrarte órdenes a tu oreja todas las mañanas, cuando vas a la panadería. Es más, la próxima afirmación de Pablo nos asegura que el Espíritu Santo es un don, es un regalo, es una entrega, no un dictador. No, compra manzanas rojas hoy, ¿no? Fíjate cómo Pablo frasea el asunto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchos tergiversan esto para respaldar una conclusión determinada de antemano. Los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu. Pero eso no sería un enunciado verdadero. Sería como capcioso, sería como tramposo, ¿no? Sí, los hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu. Si bien es cierto que el Señor es fiel en dirigir a los creyentes genuinos y habla con sus hijos para darle direcciones específicas, se puede dar, y esto no es muy frecuente, esa es la verdad. La mayoría están demasiado distraídos o son demasiado obstinados para obedecer. Así que en realidad no van a ninguna parte. De hecho, a través de esta enseñanza, el Espíritu Santo te está hablando, te está dando dirección, y uno puede decir, qué lindo estudio, pero no captó que el Espíritu Santo le está hablando. No, él quiere que venga un profeta o escuchar esta madrugada una voz audible, ¿no? La enseñanza de Pablo en otras porciones de las Escrituras deja en claro que el Espíritu Santo en efecto sí dirige, pero que el creyente puede elegir su propio camino. De esta manera, entristeciéndolo, contristando al Espíritu Santo. Ya te das cuenta que no es alguien dictador, no es alguien que sí o sí te pone la cabeza para allá y vas a ir para acá porque yo te ordeno, sino que el Espíritu Santo nos dice lo que debemos, ya trazó el camino, nos guía hacia la verdad y uno decide hacerlo o no. Cuando no lo hace,
el Espíritu de Dios se entristece por las consecuencias que acarrearemos por ese pecado. No porque sea muy sentimental, ya lo hemos visto. Este versículo es una promesa y un medio práctico de seguridad. Los que están activamente siguiendo al Espíritu darán evidencia inequívoca de eso. Para eso hay que leer Gálatas 5, 18 al 25, que son los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Cuando esa evidencia, que es la característica de la carne, o el fruto, lo que provoca el Espíritu, como Pablo lo llama, es visible y asegura al creyente que en verdad es un hijo de Dios. Se ve, ustedes son un árbol lleno de frutos. Entonces se ve de qué árbol son. O si están llenos de espinos, que uno no se puede acercar porque acá mi esposa tiene un montón de suculentas y cactus, que 2 por 3 cuando muevo una planta me quedan los dedos todos adoloridos por los pinchazos, y árboles también que tienen púas, ¿no? Y digo, estas plantas, ¿para qué están aquí, no? Y te das cuenta, espiritualmente hablando, cuando una persona está llena de púas o está llena de frutos jugosos, ¿no? O llena de púas. El segundo beneficio, son 4, acuérdense. Intimidad con Dios sin miedo. Intimidad con Dios sin miedo. Porque si bien tomamos dimensión a través del estudio de las Escrituras, a través de la revelación espiritual, quién es Dios y que provoca miedo, provoca, como dice David, provoca terror, pues cuán terrible es tu nombre, dice. Ahí en Romanos 8:15, Pablo de nuevo refuerza las buenas noticias de que los creyentes han sido emancipados, ¿se acuerdan de esa palabra? Liberados, ya no estamos bajo la tutela del pecado de Satanás. Ya no sirven a un amo que les dice qué hacer, cuándo hacerlo, por cuánto tiempo, con cuánta frecuencia, cómo y dónde. No, hemos ahora sido libertados y por consiguiente somos libres en verdad. Dios nos ha comprado. El pago fue la muerte de Cristo. En tanto que Él tiene derecho para tenernos como esclavos, ha eliminado el recibo de compra y ha redactado un nuevo documento, y ya no es un documento que dice esclavo comprado, sino que dice adoptado, un hijo adoptado. ¿Cómo cambia, no? Y Él no solo es un amo bondadoso, gentil, sino que ahora podemos llamarlo papito, Abba. La expresión Abba no aparece en el Antiguo Testamento porque es un acercamiento tan grande, ¿no?, hacia Dios. Solamente Jacob le dice a Isaac, le dice a Abraham, Abba, le dice papi. Es un término arameo, es un término de cariño que se le aplicaba al padre de la casa. Cuando un hijo tiene amor y respeto a su papá y confianza, le dice papi, le dice papito. Y se acerca mucho a ese término de cariño cuando nosotros podemos a través del Espíritu llamar abiertamente a nuestro Dios papi. Intimidad con el Creador Todopoderoso del universo. El Espíritu Santo provoca eso. Nos da esa libertad de intimidad sin temor con el Señor. Intimidad con el Creador Todopoderoso del universo. Es un pensamiento asombroso. Tenemos una obligación, pero no como esclavos que pagan una deuda, como os dije anteriormente, sino como hijos que tienen una genuina porción en la propiedad de papá. Ahí cambia. La obligación no viene como órdenes de la casa grande. Susurra en secreto de espíritu a espíritu. Su espíritu nos susurra, sino como una invitación a llegar a ser miembros contribuyentes de una familia. Somos parte de la familia de Dios ahora. Si hacemos el bien, no es solo por causa de Él. Ya no lo hacemos en la carne, sino por la nuestra y para todos los demás en la familia de Dios. Porque hacemos lo que tenemos que hacer porque agrada a Dios, porque nos bendice a nosotros y bendice al resto. Es redondo, ¿no? Entonces, esa es la voluntad de Dios. Tercero,
Tercer beneficio de 8:16. Seguridad de que pertenecemos a Dios. Seguridad de que pertenecemos a Dios. Si el Espíritu Santo habla a las almas de sus hijos queridos, es solo para decir esto, mira, tú eres mi hijo precioso. Tú eres mi hijo amado. Y este es el único lugar en el Nuevo Testamento en que se nos dice que el Espíritu Santo habla y de una manera profética como práctica general, después de que Jesús inauguró el nuevo pacto, que eso lo veremos más adelante, el Señor habló por medio de personas designadas. El Espíritu Santo habla a través de las personas también. Habló proféticamente por medio de los apóstoles. Habló proféticamente por medio de los profetas. Hasta que en los últimos del libro del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, escrito por el último apóstol que quedaba vivo, Juan, algunos críticos objetan esto, señalando el hecho de que la Biblia está repleta de relatos de que Dios le habló a personas, y por medio de personas, y que todavía tiene poder para hacerlo. Sí, es verdad. El Señor escogió a algunos para que fueran portavoces, o sus portavoces, por un tiempo dado y con un propósito definido. Dios ha levantado profetas, bueno, Juan, un ejemplo, Zacarías, Jeremías, Isaías, que eran hombres tremendos. Ya no hay hoy profetas como esos. Hoy sí está el don de profecía, que es otra cosa. De hecho, bueno, predicar la palabra de Dios también es dar palabra profética. Y hay otros tipos de profecías, que eso en algún momento lo estudiaremos. Pero lo que es narrativo no es necesariamente normativo. Esto es una regla hermenéutica también. Lo que es narrativo no es necesariamente normativo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, alguien en la Biblia, porque alguien en la Biblia haya tenido una experiencia, no quiere decir que todos debamos tener esa experiencia. Por ejemplo, Pablo dice, bueno, si hay uno que profetiza en lenguas, que haya un intérprete. Bueno, hasta ahora tenemos casi 26 años en Banfield, no hemos tenido alguien que haya hablado en lenguas y otro, no recuerdo la verdad, que otro interpretara. No lo he visto. Sí, en la iglesia donde yo nací, eso lo he visto en Guadalajara, pero no lo he visto. Pero que no pase no significa que estamos rompiendo la norma. Sucedió, sí, en alguna iglesia alguien sopló alguna vez y cayeron. Bueno, sucedió una vez originalmente, después todo era fotocopia, ¿no? Pero no significa que porque pasó en una iglesia tiene que pasar en todas. Por ejemplo, la burra de Balaam, bajo la dirección sobrenatural de Dios, reprendió a su dueño, ahí en Números 22, ¿no? El hecho tuvo lugar en las Escrituras, está en la palabra. Y el Señor todavía tiene la capacidad de hablar por medio de lo que Él elija. De repente por ahí, capaz que mañana tu gato o tu perro te habla y te dice, congrégate, hermano, que viene el fin. No sé, vas a salir corriendo. Y nada le impide al Señor volver a hacerlo. Pero no obstante, recomiendo que recurramos a nuestras Biblias y en lugar de visitar establos o zoológicos para oír la voz de Dios. ¿Se dan cuenta? Más vale tengamos la Biblia abierta antes de estar tratando de escuchar a algún animal que nos hable de parte de Dios. No necesitamos otro pronunciamiento profético hasta que los sucesos del fin empiecen a desarrollarse. Tenemos toda la información que necesitamos, amados. A decir verdad, tenemos más de lo que podemos manejar en esta vida. Así como está escrito, todo lo que está revelado no nos alcanza la vida que nos queda. Si vos tenés un promedio de 30 años, lo que te queda de vida no te alcanza para profundizar todo lo que hay en las Escrituras. Y esto no es decir que estamos librados a nuestro criterio, ni que el Espíritu Santo no dirige. Él está con nosotros y sí nos dirige. Aprendemos pronto del apóstol cómo es que el Espíritu dirige.
Sin embargo, en esta etapa de la línea cronológica de la redención, en esta época de la gracia, que yo entiendo estamos en la última generación antes que venga el Señor, Dios nos habla, Dios no habla por medios de edictos de hombres. Hoy hay pseudos apóstoles que ya ellos han dicho que la Biblia ya es algo obsoleto y que Dios ahora, así como habló a aquellos hombres en los Hechos de los Apóstoles, ahora le habla a ellos, que son los apóstoles de ahora, y ellos lo vas a ver con una libretita, con anotaciones que ellos escriben, enseñándolas como palabra de Dios. Esos son hijos del diablo, engañadores y lobos, ¿no? Nosotros no necesitamos eso. No tenemos necesidad de papas, ni de Roma, ni necesidad de apóstoles modernos con sus visiones nocturnas y revelaciones nuevas. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios impresa en tinta sobre papel o en tal caso en la pantalla de algún dispositivo. Accesible a múltiples de idiomas, la palabra de Dios. Comprensible, y si no la entendemos, hasta tenemos comentarios o diccionarios que nos ayudan a comprender. Sugiero que mantengamos nuestro enfoque en ver lo que está escrito ahí y no tratar de buscar algo nuevo o algo que no está escrito por Dios. Cuarto beneficio: sus recordatorios continuos de nuestro valor delante de Dios. Romanos 8:17. La adopción era una práctica común en la ley romana. Mucho de la sociedad romana dependía de un sistema llamado patronato, en el cual una persona se convertía en padrino de personas con menos recursos. Esta persona, a su vez, le debía lealtad a su patrono. Con frecuencia, el patrono adoptaba a un cliente favorito sin parentesco para que heredara sus propiedades. Cuando Pablo habló de adopción como hijos, que él nos adoptó como hijos, sus lectores romanos habrían recordado de inmediato que César Augusto, emperador, recibió mucho de su poder porque lo adoptó su patrono. ¿Quién fue su patrono? El emperador Julio César, que fue el que fundó Roma. Por adopción, los creyentes han llegado a ser coherederos con el único y solo Hijo de Dios. Y por nuestra identificación con Él, vamos a heredar todo lo que le pertenece a Él. Eso es lo que dice la palabra. Date una vuelta después por Apocalipsis 5:12 para ver todo lo que eso supone. Participaremos de todo con sus hermanos y hermanas adoptivos. Vos tenés un montón de hermanos y hermanas adoptivos. Participaremos de todo con el Señor, excepto la adoración, porque la adoración solo le pertenece a Él. A Dios sea la gloria. Pablo tuvo el gran cuidado de convencer a los creyentes que solo los que no eran creyentes existían conforme a la carne, los que piensan en la carne, los que viven en la carne, y que solo los hijitos de Dios existen de acuerdo con el Espíritu. ¿Por qué son hijitos de Dios? Porque llegan a decir Abba Padre, papito. Pueden decir papito Dios, mi papá, Señor, no sé, como te salga a decirle Abba Padre. Si podés, si no te manifestás y te sale otra cosa, es que sos un hijo de Dios, ¿no? Solo un hijito, me río, quizás alguien no entiende esto, pero yo recuerdo, hago un paréntesis, cuando trabajé muchos años en la campaña de Carlos Anacondia, ¿no? Y realmente había personas poseídas por el diablo, por Satanás y por los demonios. Entonces nos decían que le dijéramos a las personas que digan gloria a Dios o que la sangre de Cristo me perdona los pecados. Y las personas no podían decir, empezaban a decir otras cosas, ¿no? Por eso bromeo con eso. Si ustedes pueden decir Abba Padre, significa que no hay nada allí. Entonces, quiero vivir por el Espíritu. ¿Cuántos quieren vivir por el Espíritu? Es una pregunta obvia, ¿no? Pero la respuesta tiene que ser automática, ¿no? ¿Cuántos quieren vivir por el Espíritu? Ahora, ¿cómo lo hago? Si escarbáramos en este pasaje en busca de aplicaciones, no vamos a encontrar, amados, ningún imperativo. No vas a encontrar ningún imperativo.
O sea, ninguna orden de cómo debes hacerlo. Ninguna deben hacer esto, ¿no? Ninguno no deben hacer esto. Y ni siquiera una sugerencia útil para decir, bueno, va por este lado. El apóstol no describió qué tipo de conducta nos ayudará a existir de acuerdo con el Espíritu. Algunos lo catalogaron, dicen, no, si hablas en lengua significa que estás existiendo en el Espíritu. Ni prescribió un plan de 7 pasos, ¿no?, para llegar a ser más espirituales, ¿no? Para serles sinceros, esto parece frustrante, que no haya ahí un texto que nos diga, bueno, hagan esto. Confieso que en la carne traté de convertir esta vida dirigida por el Espíritu en una santidad de esfuerzo propio, que en algún momento lo he intentado. Pero de repente mirás para atrás y te vas al capítulo 7 y comenzás a sentir el dolor nuevamente de sentirte un miserable, cuando vos pensás que es por la carne. Entonces vas a recordar que la carne está siempre con nosotros. Y cuántas ganas tiene la carne de tomar el timón de nuestras vidas. En lugar de citar una lista de obras que resultan en santidad, no, yo hice esto, doné tal cosa, fui a tal lugar, oré por tal persona. Pablo nos asegura que el Espíritu de Dios decide por cuenta propia empezar a vivir en los creyentes y por medio de los creyentes. Es decir, la poderosa persona de Dios en el Espíritu viene a nosotros. Luego describe lo que el Espíritu hará por nosotros y las bendiciones que recibiremos como resultado. Existir en el Espíritu no es cuestión de lo que hacemos por Él. Recuerden, porque no podemos hacer nada. Esto es como dijo Shakespeare. Ser o no ser. Esa es la cuestión. ¿Ser hijo de Dios o no ser hijo de Dios? La vida del Espíritu tiene que ver con lo que Él hará por nosotros. Porque la presencia del Espíritu de Dios que mora en nosotros es un don de gracia, es un regalo. La misma dádiva que nos redime de la esclavitud del pecado, también nos rescata del pecado. La dádiva de la salvación del pecado empieza ahora, y no después de que hayamos ido a la tumba. No esperemos, amados, a morirnos para decir, sí, ahí llegué, o me muero, listo, ya no peco más. No, ya estoy libre, ¿no? Ya nos hizo libre hoy el Señor. Tenemos un gran desafío. Así que, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra obligación? Miren, la respuesta no es para nada complicada. Sí, difícil de hacer. Repito, hago el cuestionario. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra obligación entonces? Bueno, la respuesta no es complicada, pero sí difícil de hacer porque la carne no va a entregar fácilmente el control. Pero la respuesta directa y suficiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nada. Nada. ¿No hay que orar? ¿O no hay que levantarse a las 4 de la madrugada para hacer cadenas, ¿no? O en el tiempo de quietud, porque a las 3 de la mañana es el momento. ¿No hay que tener devoción en familia? ¿No tiene uno que ofrendar y dar de sus bienes para la obra? ¿O bañarse todos los días, o obedecer los 10 mandamientos, o ponerse ropa oscura, ropa larga, comer alimentos sin grasa, o hacer un montón de buenas obras para ser más espiritual? No, amados, no hay que hacer nada, porque todo lo que hagamos de más termina siendo pecado. Si vos tenés al Espíritu Santo en tu vida, sos tan espiritual como jamás lo serás. Si vos dejás que el Espíritu Santo te hable y te guíe y obedeces a esa voz, serás tan santo como nunca lo serás. Si hay algún imperativo que hallar en la descripción que Pablo da de la vida en el Espíritu, es que debemos dejar de esforzarnos tanto por ser espirituales o espiritualoides, por aparentar ser cristianos. Si alguien tiene que aparentar ser cristiano, realmente es porque el Espíritu Santo no lo está guiando,
o hay que revisar si tiene el Espíritu Santo. Debería rendir su vida al Señor. Ya no trates de ser espiritual por tus propios medios, por tus propios métodos. Más bien, deja que el Espíritu Santo sea espiritual en tu vida. Cuando eso tenga sentido para vos, cuando vos empieces a comprender esto, podés estar seguro de que estarás fijando tu mente en las cosas del Espíritu y comenzando a entender lo que es la gracia. Hasta entonces no estarás bien para aceptar las enseñanzas de Pablo en la segunda mitad de lo que queda del libro que tenemos que estudiar, de la carta a los Romanos. Bien, mis amados, dicho esto, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes continuamos estudiando este poderoso libro que alguien llamó la columna vertebral del Evangelio. Que Dios te bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me di